Hola, ¿cómo están, pesquisa oyentes? Mi nombre es Leandro. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir algo personal con ustedes, una de las historias, pero me quiero enfocar más en lo que está pasando ahora después de ser ex mormón. Yo dejé la iglesia en el 2013, entonces ya son casi 10 años de lo que me alejé. Entonces les quiero compartir las bendiciones después de dejar la iglesia en sí. Y para esto he buscado en la guía de estudio de las escrituras para ver lo que quiere decir la bendición. Ahí pueden buscarlo. Dice conferir sobre una persona un favor divino. Todo lo que contribuye a la verdadera felicidad, al bienestar o prosperidad es una bendición. Como se darán cuenta, siempre la iglesia se enfoca en el bienestar, en que si hago una cosa bien o cumplo los mandamientos, pues por lo tanto recibiré una bendición tanto temporal como espiritual. Ahí nombran una escritura, dice, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo sobre el cual todas las bendiciones se basan. Y es que cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Me refería a esto como todos los ex mormones nos hemos alejado totalmente de la iglesia, o sea, ya no hemos cumplido a cabalidad sus lineamientos, ya no leemos sus escrituras. Muchos no estarán orando, yo también me incluyo, no hago esas oraciones, no pago obviamente un diezmo, no ayuno, pero mira, tenemos otro tipo de bendiciones, se podría decir. Sepo aclarar de la palabra bendiciones, como lo ocupan más en un término religioso o dádivas. Yo lo consideraría como éxito. Éxito que estás forjando en tu vida puede venirse por buenas decisiones o buenos acontecimientos que te pasan en tu vida, no básicamente por la dádiva divina, como lo menciona aquí. Si haces el bien, pues recibirás cosas buenas. Si haces cosas malas, recibirás cosas malas también. Es una ley que hay que obedecerla. Si no obedeces leyes de tránsito, pues tendrás un accidente. Si no pagas la renta, debes un préstamo, pues te lo quitarán. Si cometes asesinato, pues irás a la cárcel. Entonces hay ciertas cosas que la sociedad y la vida mismo te las ponen y que tienes que tú obedecer. En el tiempo cuando era mormón activo, el haber recibido una bendición era como el haber recibido el llamamiento de servir fuera del país. Y yo era sí, casi el primer miembro de ese barrio que podía servir fuera del país, o sea, en Chile. Para eso era una bendición de que tenía la oportunidad de conocer otro país y servir a la gente de allá. Eh, También tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en el colegio, como les llamamos nosotros en la secundaria, en las oficinas de la iglesia. Y me dieron la oportunidad también de ejercerlo allá, entonces decían que era una bendición el poder estar allá en las oficinas. Entonces siempre vemos que los miembros de la iglesia, también las partes materiales, sí lo ven como una bendición y claramente está en en la promesa del diezmo que dice que le prueben en esto para que el Señor y Dios abra las ventanas de los cielos, que habla de cosas temporales también. Entonces siempre la iglesia exhorta que pues, se puedan pagar el diezmo para recibir cosas temporales. Y después de la misión, en cambio, tu presidente de misión te promete de que si has bautizado, has cumplido todo bien en la misión, pues recibirás tu recompensa con una buena esposa, una buena familia, un buen trabajo, un buen título. Bueno, no creo que haya sido el único en que pensaba que todas esas bendiciones o promesas se vuelvan una realidad. Pero al regresar, muchos misioneros ahí es donde, como se podría decir, se topan con la realidad y fracasan, y especialmente los misioneros hispanos, ya que cuando llegan se encuentran que no es fácil encontrar un trabajo, que les toca ya estudiar, habían perdido 2 años y tienen que igualarse. Bueno, y una vez que llegas ya de la misión, ya están los líderes esperándote
a decirte tus nuevas bendiciones y entre ellas que tienes que buscar ya una compañera eterna. Entonces tienes que hacer en una realidad la bendición que te espera. Honestamente, sí. Eh, en ese tiempo, en el 2010, salió Facebook y yo me abrí un perfil después de regresar de la misión. Era para contactarme con los desconversos, con compañeros de misión. Y un perfil en ese tiempo que no tenía fotos se hizo amiga mía. Era un perfil femenino, obviamente, que era de la iglesia, que me había visto. Comenzamos a chatear, mensajear y, y después de un tiempo conocí a esta chica. Conocí a esta chica y como era ex misionera y también había servido en Chile, entonces eso era lo más en común que podíamos tener. Ya era, ya era el uno para el otro, supuestamente. Le presenté a mi presidente de Estaca. Bueno, y al siguiente domingo mi presidente de Estaca me dijo que había recibido una revelación y que había recibido un sueño en que ella iba a ser mi compañera eterna, que yo como sacerdocio no debería de esperar más y que debería de pedirle matrimonio. Y yo para hacer realidad esta bendición, pues, pues comencé con los preparativos para pedirle matrimonio a esta chica que no tenía ni conociéndole, creo ni 3 meses, 4 meses máximo. Y además, parte de la historia es que no era algo que le conocía siempre. Ella vivía como a 3, 4 horas de mi ciudad, así que le veía cada 2 semanas. Ella venía una vez a mi ciudad y yo tenía que ir una vez a su ciudad. Entonces, creo que por más enamorado que estés ahora viendo con los ojos bien, no puedes conocer a alguien así tan de repente y decirle, no, ella va a ser el amor de mi vida, con ella voy a tener una familia. Entonces, este es mi primer en contra de mi lista de cosas, de bendiciones de los mormones que se equivocan. El quererme inducir a tener que casarme con alguien porque el supuesto presidente de Estaca tuvo una revelación y esa será mi bendición. Um, Tiempo después hubo algo que nos separamos de esta chica, terminé la relación y ahí quedó. El presidente Estaca no vio con buenos ojos eso y ya quedé como fichado que no estuve obedeciendo lo que él me decía, pero siempre con la insistencia de por qué no me casé y por qué no tomé esa bendición. Otra de las supuestas bendiciones que buscaba y esa era como una necesidad, era el encontrar un trabajo. Cuando llegas, te encuentras con una realidad de que la iglesia solamente te va a proveer con el curso de autosuficiencia, es literal, no es autosuficiencia laboral. Es mucha suerte, como hemos escuchado en otros audios o de experiencias, es llegar a tener esa oportunidad de trabajar para la iglesia. Wow, eso sí es una sola oportunidad. Y los que están bendecidos ahí, o sea, ellos saben por qué están ahí. Son muy bien remunerados, es un trabajo fijo. Como han contado, incluso si los votan van a recibir más de $100,000, $200,000. Wow, es una gran oportunidad que no todos lo tienen. O incluso una referencia laboral, como fue mi caso, que no solamente tenía el consejo de mi presidente destaca que pueda casarme, pero nunca recibí una referencia laboral. Y eso que él sí trabajaba en las oficinas de la iglesia. Entonces, un amigo mío me sugirió un trabajo que era de repartidor, era trabajando dos días a la semana y, y bueno, era un super part-time, o sea, solo 2 días, de eso me representaban como $120 en un mes, los cuales obviamente que tenía que dar $12 de diezmo y creo que estuve con ese trabajo como 6, 7 meses, que es casi nada, o sea, en ese tiempo mi papá pagaba por mí la renta,
pero fue muy difícil llegar a eso. Y yo seguía con la promesa de que aunque pague mis $12, podría haber conseguido un buen trabajo, pero bueno, no se veía venir a corto tiempo. Bueno, y así pasó mi primer año, año y medio de regresar de la misión sin decir, sin mucho éxito temporal. Entonces, con un sueldo que vivía con las justas. em, en relación amorosa seguía siendo acosado por los líderes de que ya debería de casarme. O sea, en ese tiempo salí con algunas chicas. Eso también hay otra historia de que me interesaban unas chicas de instituto que estaban ahí, pero lastimosamente estaban en trámite de divorcio. O sea, estaban mucho, ya un buen tiempo separadas, pero uno no podía cortejarlas. ¿Por qué? Porque estaban en trámite de divorcio. Una de las historias de la iglesia que uno no puede cortejar hasta que estén totalmente divorciadas. Bueno, ese eran como decir mis únicos prospectos de ese tiempo. Entonces se hacía un poco más difícil encontrar una novia fija y por lo tanto poderme casar. Entonces eso ya lo dejé para segundo plano, ya no lo puse como una prioridad, tanto como lo era al momento que regresé de la misión, que era mi primera prioridad casarme. Eh, Casi 2 años después digo que loco que lo que estaba pensando esa prioridad. Estaba con la manera de estudio, estaba con lo del fondo perpetuo en una carrera que fue también tomada como decir, al apuro por lograr obtener el título y también el préstamo. Tiempo después me daría cuenta de que no fue la mejor decisión. Muchos mormones fieles que escuchan el programa o otros oyentes dirán, no, esto fue lo que lo desanimó, el no haber recibido suficientemente bendiciones, eso le desanimó y se alejó. No, sabrán que en ese tiempo yo sentía ser bendecido por haber tenido un llamamiento, era presidente del quórum de élderes, lo hacía súper bien, salía con los misioneros, visitábamos, hacíamos nuestras visitas de orientación familiar, me tocaba guiar a los sumos sacerdotes. Entonces para mí todo eso eran bendiciones a pesar de todo. Y, y también después me asignaron ser maestro de instituto. Ahí seguí estudiando la doctrina, supuestamente la doctrina más profunda que tenía hasta ese momento, pero no sabía que después iba a conocer la verdadera doctrina. Em, Había actividades, todo lo demás, o sea, siempre manteniendo ese testimonio, jamás el tener dificultades de trabajo o de estudios o en el amor me hizo pensar en dejar la iglesia, no, jamás. Pero como, bueno, la gente que me conoce y todo esto, que ya dejé la iglesia hace 9 años, fue por la historia, netamente. Una noche aún lo recuerdo que apareció este video de New Name Noah y lo habían subido del templo, lo que grabaron toda la ceremonia. Entonces eso fue el shock, eso fue lo que me abrió los ojos. Eso marcó un antes y un después en mi vida exactamente. Entonces de aquí viene lo que les voy a seguir comentando de cómo se siguen recibiendo bendiciones, éxitos después de dejar la iglesia, después de llegar a ser un ex mormón. Bueno, y lo primero que recibes ataques desde tu propia familia, de que cómo puedes dejar la iglesia, tú has sido un misionero, tú has sido un ejemplo aquí para la familia, tu hermano está a punto de salir a una misión, ¿qué es lo que dirá la gente? Entonces siempre es lo mismo y creo que muchos de nosotros hemos pasado por esto, de que la familia es los primeros que nos atacan al dejar la iglesia. Eso me hizo sentir triste, pero tampoco por eso iba a despreciarlas ni nada más. Más bien estaba ya en la fase del duelo, en que estaba en la aceptación y un poco en la ira. Así los primeros años era demasiado hiriente, se podría decir, con las personas que trataban incluyendo a mi familia. Yo he tenido debates bien fuertes o a veces
salidos de todo porque quería exponerles esa ira de tantos años de que había recibido una mentira, un adoctrinamiento falso, tanto tiempo que estuve dando, aún en lo poco que ganaba en ese tiempo, esos $12 de diezmo, aún con ese poco yo le daba a la iglesia y ahora saber de que todo eso era falso, o sea, fue duro esa parte del duelo, pero lo sobresalí. Y, y desde aquí viene el periodo del éxito, como yo lo llamo, porque al tener una visión más amplia, tú puedes seguir adelante y eso incluye a todas las personas que a veces por una atarse de una religión, se pasan ciertas cosas, o sea, si tiene la oportunidad de alguien de trabajar el domingo, pues háganlo. Háganlo, tienen que hacerlo, háganlo, es un trabajo, no les date una religión que les diga no, no tienen que trabajar el domingo. En Sudamérica se viven momentos difíciles que ni siquiera hay trabajo y que te impidan trabajar por supuestamente guardar un día de reposo. No, eso está mal, tienen que hacerlo. Al dejar la iglesia, muchos te echan sus propias bendiciones que a la final son maldiciones, o sea, te lo desean de lo peor, incluso tu familia, al no saber de que ya estás usando los garments, dice que eres una persona no digna y que te puede pasar algo, tal vez una enfermedad, un accidente y que ya no tendrás la protección de Dios, del divino, porque la protección de Dios es a través de los garments. Después de dejar la iglesia comencé a hacer algunas publicaciones de pesquisas y eso no les gustó a algunos ex misioneros que fueron mis compañeros, comenzaron a insultarme, hijo de perdición, que me iría de lo peor. Algunos líderes pensaban que me entraría algo de drogas o algo de eso, entonces siempre se esperan lo peor. Pero no es así. Una vez que salí de la iglesia con la mente más abierta, pude postular a otro tipo de trabajo sin independientemente de juzgar si mi jefe puede ser ateo o es muy feminista o apoya a los homosexuales, que siempre hay ese prejuicio, ¿no? Esta vez acepté, me fue muy bien, estuve en ese trabajo por 4 años, pude ahorrar algo de dinero también y ahí conocí a la que es actualmente mi esposa. O sea, de ese trabajo debo muchas cosas, muy, muy buenos recuerdos de ese trabajo. Conocí muy buenas amistades que no eran de la iglesia, podrían decir que eran católicos, había de todos, pero formé muy buenas amistades, ya que todos los de la iglesia, lastimosamente, como, ¿qué diré? El 80% se alejó y siempre comentaban y de que por qué cambié y de por qué ataco a la iglesia. O sea, siempre todo lo que uno publicaba algo de pesquisas mormonas o algo, es siempre un ataque, siempre era un ataque para ellos. Pero no sabían que yo estaba ya en algo mejor. Ahí, como estaba mencionando, ahí conocí a mi esposa. Ella también no es alguien religiosa. Ella creció en un hogar católico por tradición, pero siempre bromeamos de que le digo, nunca tú has leído la Biblia ni nada de eso. Y ella ni siquiera sabía quiénes eran los mormones, a pesar de todo. Y a veces bromeábamos con eso de Warren Jeffs y cosas así, pero estoy con mi esposa, ya son 7 años que vamos a estar juntos, no hemos tenido dificultades, siempre críticas, desde luego, siempre críticas de por qué incluso más bien a ella no le llevaría a la iglesia, o por qué esto, por qué este otro. Ella es de un pensamiento bastante amplio, es feminista también. Ella me ha enseñado bastantes cosas, incluso dice que yo tenía algunos defectos de ser muy machista cuando me conoció y ha ido cambiando eso. Una de mis metas ya una vez que conocí a mi esposa fue seguir estudiando. Es así que postulé a dar unos exámenes en mi país y alcancé una nota buena para obtener una beca en una universidad privada, en una carrera que obviamente que estaba más acorde a lo que tenía los conocimientos y una carrera acorde a lo que estaba trabajando. Obtuve esta beca para culminar todos mis estudios
conforme a las notas que vaya obteniendo. Era una beca de pago full, no tenía que pagar nada más que en los últimos niveles, tal vez algo de trámites, pero era una beca full que me ahorraba bastante y me daba la oportunidad también de culminar los estudios en los Estados Unidos, algo que nunca me lo había esperado. Y bueno, me gradué como estaba estipulada la fecha, me pude graduar aquí en los Estados Unidos y luego de eso ya con mi esposa tomamos la decisión de quedarnos en este país. Un país de que sí, en verdad, da muchas oportunidades. Como los mormones dicen, el país de abundancia, la tierra prometida para algunos, el Adán on Diamán, como está en Doctrina y Convenios. Y me di cuenta de que, como muchos piensan, no es tanto un país tan mormonizado como se espera, pero es un país que nos ha abierto las puertas, estamos muy bien, ya vamos a estar 3 años aquí con mi esposa y, y bueno, la hemos pasado bien, como dije desde un comienzo, está toda la clave del éxito y en la mentalidad abierta, ya que uno, si hubiera seguido en la iglesia, mi esposa actual no hubiera sido una candidata para mí, ella era del mundo, no hubiera tomado esa decisión del trabajo porque tienen mentalidad que no va acorde a los principios de la iglesia. Otra no hubiera estudiado, sino que hubiera seguido con lo del préstamo de la iglesia, con el fondo perpetuo. Mejor preferí dejarlo a un lado y aplicar para la beca. Y otra, como siempre a todos en Sudamérica siempre hay que establecer Sion donde uno está. Y el deseo de la mayoría de miembros es venir acá a Estados Unidos, pero la iglesia siempre dice que tienen que establecer Sion en donde se encuentren. Entonces, está descartada la posibilidad de que vayan y migren. Y ahora me encuentro migrando, estoy en otro país y, y bueno, me siento feliz más que todo. Son 9 años de completamente felicidad. Las únicas partes tristes que, como les digo, que he pasado es esto de haber tenido que perder algunas amistades de la iglesia, el haber perdido incluso contacto con mis familiares. O sea, ya hubo con algunos que son miembros de la iglesia, ya para nada se borró el contacto. Se borró y bueno, o sea, esa es una parte triste. Y como consejo final para los oyentes es que sigan la vida, o sea, no se pongan tristes de que al dejar la iglesia se les viene cosas peores, por más que les maldigan, por más que sus líderes, incluso familiares, les digan que les va a ir de lo peor o que van a estar en drogas o alcohol. No, todo depende de su mentalidad y de qué tan positivos sean. Mi consejo es como lo que yo hice, estén con una mentalidad abierta, no juzguen. Si, si quieren seguir asistiendo a una religión, como en las escrituras mormonas dice, haz el servicio a tus semejantes, porque cuando sirves a los semejantes estás sirviendo a Dios. Sirvan primero a sus semejantes, no sirvan a los líderes, pastores. Y consejo también, no paguen diezmo. Si van a la iglesia mormona, ya no les paguen diezmo, mejor ahorren para sus hijos, ahorren para irse de viaje. Hay momentos difíciles y sé que la iglesia jamás les va a apoyar en esto. Es, la iglesia es una empresa y es una empresa corrupta como muchos que han trabajado para la iglesia lo demuestren. Entonces no hagan más grande esas arcas y además todo el dinero que ustedes aportan se queda aquí en Estados Unidos, incluso ni siquiera al país donde ustedes están les sirve. Sacan ese dinero y a la final llega acá. Los únicos beneficiarios son la iglesia y todos los que trabajan para ella. Em, Se les quiere mucho a todos, incluyendo los que nos atacan. Y saludos y sepan que como ex mormones somos más felices. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao.